Ya no necesita mucha presentación, estamos con Cristóbal Belolio, quien es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, analista político, candidato a doctor en filosofía política, está viviendo en Londres. Un amigo también, qué gusto tenerte acá, qué bueno que llegaste. Sí sabemos que recién ayer, así que está ahí como aterrizando así, forzosamente. Pero nunca ha dejado de estar pendiente. No, nunca, siempre presente. Qué bueno verte, Cristóbal, además. Hola, Cristóbal. Qué bueno que estés Placer acá. es mío. Oye, solo unas palabras para lo que recién conversábamos. Vive en una de las ciudades más caras del mundo, pero así todos me decías que la calidad de vida es incomparable. Sí, ambas cosas. Sí, ambas sí. Ambas afirmativas. Todas Ambas las, dos, todas las Ambas anteriores. dos. Sí. Ya, pero... O sea, calidad de vida me refiero en términos de transporte público, por ejemplo. O sea, se puede ocupar transporte público y conservar la dignidad humana. Y eso afecta, yo creo que Sí, claro. el estilo de vida, el estrés además, disfrutar la ciudad, los parques, todo eso también tiene un componente que hace la vida mucho más grata, sin duda. Pero a un precio, creo Bien yo, alto. prohibitivo. Estoy Sí, endeudando mi futuro de manera violenta e incremental. Y gradual. ¿Y qué haces aquí, Cristóbal Belolio? ¿Qué haces aquí en Chile? Porque en Chile están pasando muchísimas cosas, termina un año 2015 cargadísimo, diría yo. ¿Y qué haces acá? ¿A quién viniste a convencer? Esa es la... Eso. No, pues la principal razón... ¿O de qué viniste a vine por convencer las a- fiestas. Viniste por las Claro, fiestas. como nosotros los ateos decimos Por las felices onces. fiestas. Vamos a decir feliz Navidad. Vinimos por las fiestas. Viniste por la familia y por las fiestas. Exactamente, a ver a la familia, a ver a los amigos. Y de paso, como yo no estaba aquí en Chile cuando se lanzó mi último libro, Pinochet, Lagos y Nosotros, ensayo sobre la cuestión constituyente, aprovecho este pequeño alto en mis labores académicas allá en Londres para venir un poco a promocionar el libro, a contar de qué se trata y a juntarme con los grupos que me interesa que aprueben la idea de un proyecto constituyente. ¿Y cuáles son los grupos que te interesan? Porque es un proceso bien complejo, un proceso largo en el que se han entregado como algunos lineamientos y algunas fechas particularmente, pero ¿cuáles son los grupos que, según tú, debieran aprobar este proceso constituyente? Los que a mí me interesa convencer son Sí. particularmente los que están más ligados al mundo llamado liberal o de centro derecha liberal, porque son aquellos que creo que pueden, si se suman a este proyecto, dar un espaldarazo estratégico a crear un consenso más o menos voluminoso de fuerzas políticas en Chile. Que fue un poco lo que pasó con el binominal, ¿no? Hablamos de amplitud, de Evópoli, ¿o no? Básicamente todos ellos, y si se puede llegar un poco más allá, no digo que pierda la esperanza de convencer a la UDI, Pero sectores liberales de RN, RN, entonces. digamos. claro, pero entiendo que ahí la pista puede ser más pesada. Y no solamente lo estoy convenciendo, o sea, mentira, me ha ido mal convenciéndolo. No solamente ¿Te ha ido mal? No solamente, lo que pasa es que hay reticencias, hay escepticismos bastante En Chile, ¿verdad? naturales. Entre los políticos, Hay una en estas sospecha de materias. mala fe automática respecto a todo lo que hace o dice el otro. Entonces hay que derribar pesados muros para tratar de cambiar esa mala fe por Claro. buena fe. Y a veces uno peca de ingenuo o de idealista. Pero yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo. De hecho, yo soy de aquellos, yo creo de los pocos en el mundo liberal que no solamente está de acuerdo con el proyecto constituyente o el proceso constituyente, sino con la asamblea constituyente como mecanismo idóneo para llevar adelante ese proceso. Así es que, como verás, no es una tarea sencilla. Pero de vienes con- vacaciones no viniste. No, de No, vacaciones. claro. Pero está con su barba evangelizadora, además. Sí, tiene, Solo eso lo establece como un evangelizador. tiene una cosa Tiene una media cosa, profética, sí, ¿verdad? sí, te iba a Sí. decir, como de apóstol también. Además que llevo tiene. 2 meses sin tomar un trago. No. Estoy con una hora, Eso es más estoy profético. entre evangélico, Y vienen las fiestas. musulmán, ¿Pero eso por una decisión personal, voluntaria? médica, / personal, una serie de... ¿Va a durar? Cuida ¿Van a su ser más de salud. 2 No, meses? porque me acabo de hacer los exámenes al esófago, así que ya me acabo de tomar un omeprazol y esta noche voy a brindar. piscola. Voy a brindar. Muy La bien. primera piscola del año. Salud Muy por bien. eso, Cristóbal. Cristóbal, bueno, esta mirada privilegiada de estar afuera y de sacarte como de la cosa cotidiana y tan pastosa, porque este año ha sido un año muy complejo, un año que parte tal vez con los casos Penta, el caso Cabal, un montón de cuestiones, y en donde tal vez era algo que sabíamos, pero que se hace evidente, se hace patente, ¿no? Este mundo líquido que entra con la estructura, lo rompe todo, y quedan pocos sobrevivientes. Ayer vimos la encuesta CEP, en donde incluso los que se creían ganadores ya no lo son, y empieza una cosa como decir, ok, el próximo año son elecciones municipales, si no tenemos, y los mejores analistas dicen, ojo, si tenemos 50% de abstención, dense con una piedra en el pecho, y uno dice, espera, ¿qué viene para adelante en política? ¿Cuál es tu mirada con respecto a lo que va a pasar? Bueno, lo voy a repreguntar.
Te digo el está rascando silencio. los ojos para Te digo el aquellos que no lo silencio. Debido a todo La lo que... Bárbara, la Bárbara es profética, pero no le ha dado poder. No le da poderes. Es que, claro, yo me dejé llevar por la imagen, pero comencemos por una cosa menor. ¿Quién queda parado en este baile de las encuestas, al menos? ¿No? La pregunta es tendenciosa con respecto a las figuras políticas porque lo que hace la CEP es que mete un número limitado de candidatos. No es como CADEM que te dice cuál es el candidato que usted cree, sino que te dice la CEP en este listado de candidatos cuál es el que usted cree, y ahí está Giorgio Jackson y no está otros, ¿no? Marco Gabriel Enrique Boric, Gominami, por ejemplo. Pero sí está Marco Enrique Gominami, que se pega un retroceso fuerte, y es tal vez el detector de que los casos como Sokimich se cobran, y se cobran caro. Mi percepción es que lo que estamos viviendo es un proceso más o menos de largo plazo, que se viene incubando desde hace mucho tiempo, y que tiene que ver con la destrucción de dos mitos, principalmente noventeros, pero que también se extendieron en el tiempo. Uno es el mito de que nuestro empresariado era particularmente virtuoso, por un lado, que lo que no ocurrió en la narrativa de la transición de otros países. Y segundo, que nuestra clase política también era particularmente virtuosa respecto de lo que pasaba en los países vecinos. Pareciera que esos dos mitos se han resquebrajado a un nivel que es difícil de recuperar a estas alturas, tanto en el mundo del empresariado como en el mundo de la política. Y en ese sentido no voy a decir nada nuevo, si creo que la crisis, si bien no es institucional extendida, sí es una crisis de representatividad política muy delicada. Y hay una lámina que me llamó mucho la atención, si no me equivoco, es de la CADEM, que básicamente le preguntaba a la gente por la evaluación que tenía de distintos partidos políticos, movimientos, protopartidos, básicamente toda la oferta que había en la gama sobre la mesa. Y todos los partidos llamados tradicionales, le llamo tradicionales a todos los que son 88 céntricos, los que encuentran en el sí y el no su clivaje identitario, por así decirlo. Todos esos partidos, los conocidos, con un nivel reputacional paupérrimo. O sea, todo el mundo los conoce, pero nadie los quiere. Y después los protopartidos, los movimientos, estas cosas que están germinando un poco como callampas, porque desde el 2003, desde que yo me fui a la fecha, han aparecido como 7 nuevos movimientos. Quizás son más, digo 7 porque son los que en este momento se me vienen a la mente. Está Revolución Democrática, está la Izquierda Autónoma, está Red Liberal, está Ciudadanos, está Amplitud, está Evópoli, está Otros Republicanos, creo que se llama ahora, Construye Sociedad, Todos. Hay 15 movimientos nuevos que están apareciendo, proliferando. Hay muchos cientistas políticos asustados porque dicen que la fragmentación a veces no es muy buena para la gobernabilidad. Pero quizás la política tiene estos procesos de fragmentación y después luego de contracción, por así decirlo, donde, como ocurrió a finales de los 80, donde la Concertación, si no me equivoco, también tenía como casi 20 partidos. Y después terminaron reconfigurándose en menos. Yo creo que lo que deberíamos a lo que deberíamos entrar ahora es un proceso de reconfiguración en ese sentido. Y mucha de la gracia que tienen estos nuevos movimientos es que no buscan su hito identitario, el hito que le da sentido histórico a la experiencia de su generación en el 88, porque esa es la historia de los papás o la de los abuelos. Es muy interesante en ese sentido el 2011. Y aquí voy con el caso un poco de Jackson. Los pingüinos, desde los pingüinos de 2006 hasta el 2011. El que trata de construir una nueva narrativa identitaria para esos grupos. Porque básicamente uno hace política de acuerdo a su propia experiencia histórica, de cómo ve el mundo. Entonces lo que me parecería muy interesante ver, no estoy diciendo que todos estos nuevos grupos necesariamente sean generacionales, no es necesariamente así, aunque el patrón es bastante persistente. Lo que me gustaría ver es cómo el sistema es capaz de absorber a esos nuevos grupos, que coexistan, por así decirlo, con la oferta tradicional, y de qué manera se reconfigura el naipe con esos inputs. Y lo que me da miedo es que lo que estamos viendo es que el Congreso actual hoy día, como nadie legisla en contra de su propia estabilidad laboral, está subiendo un poco las barreras para que esos nuevos partidos puedan competir de igual a igual. Cristóbal, pero yo me estaba acordando de las críticas, si es que las hubo, ¿no?, en contra de la bancada estudiantil en el momento en que pasa el Congreso, ya se institucionalizaron. Entonces ahora son todos lo mismo, ¿no? Que vuelve a esta sensación de los que estaban, ¿no?, los antiguos son los malos, y los que vienen llegando barren bien porque son nuevas escoas y son como la luz de esperanza hacia el futuro. Yo creo que es mucho más que eso hoy día, ¿no es cierto? Ya se ha visto por lo menos lo que es Giorgio Jackson y los parlamentarios en general más jóvenes, y cómo han ido encontrando su propio modelo. Así es. ¿Ya? Y bajo esto, hoy día estaba leyendo la portada de La Segunda, dice Eugenio Tirone, dice, y el nuevo liderazgo ascendente de Jackson. Jackson dice, es el anti-Meo, y da una explicación, dice, es un tipo que trabaja, que hace la pega. Marco es quien no trabaja, viaja y que está solo para la foto.
Hay allí también una caricatura, ¿no? Yo Que creo tiene, que sí. absolutamente, que tiene que ver con la figura de Marco Enrique Jominami y también con la figura de Giorgio Jackson. Pero mi pregunta es, ¿qué tipo de proyección tiene un político como Jackson? De aquí a todas las barreras que tiene que seguir pasando y al Parlamento donde debe Pensando seguir sobre actuando. todo, perdón que me meta, pero que tiene una aprobación personal súper alta, pero ha tenido dificultades impresionantes para que Revolución Democrática junte firmas para recién convertirse en partido. Ese va a ser el gran problema de todos ellos, porque para transformar un capital personal o caudillístico Sí. en un proyecto colectivo, generalmente hay un paso muy difícil que dar. Ahora, Marco fue capaz de hacerlo. Marco fue capaz de transmitir su capital personal en un proyecto, le puso nombre, rúbrica, firma y sede, el PRO. Hay otros proyectos en Chile que han tratado de hacer lo mismo, hayan fracasado en el intento. Este no es el primer intento de renovación, por así decirlo, de las estructuras que hay en Chile. Recordemos que hubo un momento en el cual Adolfo Saldívar y otros diputados de la ADC se escindieron y crearon el PRI. No fue particularmente En exitoso. el primer gobierno de Bachelet. Así es, El cuando fracaso pasaron los del díscolos. Transantiago. Claro. Varios del PPD, como Jorge Chaulson y Fernando Flores, crearon Chile Primero, por ejemplo, que después germinó en lo que hoy día es el Partido Liberal y el liderazgo de Vlado Milosevic, que también es muy interesante. Entonces, hay un movimiento ahí que está ocurriendo. Y hay tiempo que darle para que esto se cocine. Hay tiempo que hay que darle tiempo, sobre todo para que estas generaciones aumenten su poder negociador, y eso me parece muy relevante. Las generaciones en Chile usualmente ostentan poder en el mundo económico y comunicacional de manera más o menos Sí. generacional. Sí. Pedirle un movimiento donde el promedio de edad es 28 años, que sean capaces de copar la agenda comunicacional, copar el acceso a ciertos recursos económicos es muy difícil. Usualmente hay un cierto periodo de tiempo donde tu generación es básicamente la que domina algunos aspectos. Porque y además hay que darle tiempo a eso. en el caso de Giorgio es difícil porque es capitalizar esto durante mucho tiempo. Tiene 28 años, ni siquiera tiene la edad constitucional ni para convertirse en candidato presidencial, ni tampoco en senador. Pero a propósito de tiempo, Marco Enrique Jominami logró capitalizar eso que decías tú, lo logró, formó un partido, una candidatura presidencial, y ayer en la CEP vimos una caída histórica en su nivel de popularidad y de aprobación. ¿Es reversible lo de Marco Enrique, pensando que en esta misma semana llegó a declarar a la Fiscalía? Durante un tiempo se pensó que Marco había desarrollado una suerte de impermeabilidad Sí. respecto de las sospechas. Hablemos de sospechas. Él mismo parece que lo pensó, ¿no? Yo creo que todos lo llegamos a pensar en algún minuto, aunque yo por lo menos en cada vez que me preguntaban yo hacía la prevención. Una cosa es Marco bajo sospecha y otra cosa es la foto de Marco afuera del Centro de Justicia o Marco acusado de que está escapando de una interrogación. En silencio, en el Y además porque extranjero. había una teoría que yo consideraba relativamente plausible, que es que generalmente el chileno, o la gente en general, cuando aparece una noticia respecto de un político, es muy castigador, Sí. pero cuando aparece el segundo, el tercero, el cuarto, ya cuando llega el noveno, quizás no hay el mismo grado de atención que respecto del primero. Entonces quizás hay mucha gente que explicaba por qué a Velasco le había pegado tanto esto, pero no hacía a Marco, que pasaban los meses, pasaban las encuestas Claro. y seguía incólume. Ahora, bueno, se ha demostrado de que efectivamente tanto llegó ¿cómo se dice? El agua al cántaro al agua. el cántaro al agua, que se terminó un poco quebrando y no era tan impermeable como pasaba. Y eso, que el trabajo de campo de la CEP es previo Sí. Sí, a la declaración que tiene. Exacto. A la declaración Entonces, y a la no- ausencia, a buena parte de la ausencia. Entonces yo creo que si hay control de daños todavía debería ser un control de daño más tirado, más pesimista que O sea, podría seguir bajando. eventualmente. Lo que tampoco es bueno, ¿ah? Los adversarios de Marco en la nueva mayoría, yo no creo que tengan que estar celebrando. Porque hoy día básicamente los dos candidatos que se imponen por defecto, o por default, como se dice, son Lagos. Piñera por un lado y Lagos por el otro. No es particularmente fresca la oferta. Para nada. pero se imponen por default porque no han sido tocados todavía por esta. Bueno, Piñera ha demostrado una impermeabilidad de manual. Pero interesante que a la centroizquierda, digamos, al mundo de la nueva mayoría, a lo que alguna vez el Pato Navia llamó la gran familia concertacionista, ya no le quedaba mucho más. Y Marco no era un mal comodín. Si todo fallaba, si ningún ministro prendía, si la presidenta no era capaz de parir un liderazgo desde su gabinete, y no prendía ni las Isabeles Allende, ni los Lagos Weber, ni nadie de los que estaban en el cementerio de los elefantes de Valparaíso, por último estaba Marco. Bueno, de Claro. hecho es cosa de ver la reacción ayer de los dirigentes de la nueva mayoría. Nadie De la misma fue, Isabel Allende. nadie Sí. fue extremadamente duro. Ahora, con Enrique. una última pregunta, por lo menos por mi parte, tiene que ver con el fondo de esto, ¿no? Que tiene que ver con el financiamiento de la política y tiene que ver con este cruce entre el mundo, que ya lo decías, ¿no?
el mundo de los empresarios, el mundo privado y el mundo público a través de la política y las campañas. Y obviamente tenemos una comisión de probidad, la comisión Engel, y tenemos una serie de medidas que se están tomando a puertas de las elecciones que vienen hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer en términos de financiamiento de la política? Porque ahora obviamente no vamos a tener estas millonarias campañas y vamos a tener otro tipo de estrategia comunicacional. Bueno, la única noticia que puedo traer yo desde allá, desde el viejo continente, es que mundo. se puede. Resulta, se pueden hacer campañas ¿Cómo sin se hacer tiene que pedazos hacer? la ciudad, gastando miles de millones en paloma. Algunos me dirán, la realidad no es igual. No puedes montar una campaña digital en un sector rural, cierto. Todo eso es cierto y por supuesto nos falta mucho todavía para avanzar a ese punto. Más encima con la oferta que hay disponible tampoco va a ser particularmente atractivo quizás seguir incorporando, que masas se incorporen al proceso democrático. Si tú me dices a mí, idealmente habría que establecer algún tipo de patrón igualitario donde el Estado financie públicamente las campañas por igual. Y incluso uno podría decir que hay que restringir y prohibir que se haga la diferencia a través de aportes privados, es decir, cercenar, prohibir los aportes privados. Ese es, digamos, es la solución más igualitaria. La solución que básicamente se encarna en el principio de que las diferencias en poder económico de los distintos agentes no deben traducirse en diferencia en su capacidad de influir en la política. ¿Por qué? Porque si bien aceptamos las diferencias socioeconómicas en la sociedad, consideramos que hay un aspecto donde la igualdad democrática es fundamental, y justamente en la política. Entonces no consideramos que no es bueno que se trasvasijen, por así decirlo, esas asimetrías en lo económico en asimetrías en influencia política. Bajo ese principio, la solución es el Estado financia a todos por igual. Ahora, tampoco es particularmente popular decirle a los chilenos que con sus impuestos se van a financiar campañas de políticos, Sí. no creo Es muy difícil puede ser la de mejor. convencer. Está difícil de a los vender. ciudadanos. Puede que los cientistas políticos difícil, hagan todos es los verdad. papers diciendo que para allá debe Va la ir la cosa. micro, Sí. pero va a ser difícil de vender. Y por otro lado está lo que podríamos llamar el principio libertario, que dice, no, bueno, a ver, yo con mi plata hago lo que quiero. Si yo con mi plata quiero dártela a ti, Soledad Neto, para que tú seas candidata, bueno, es problema mío. ¿Qué problema hay de que tú ocupes la plata para los efectos que tú estimes convenientes? Entre esos dos polos, por así decirlo, esos dos principios, el igualitario y el libertario, vamos a tener que encontrar un ajuste. Algún tipo de solución. Exactamente. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo de que para muchos empresarios hoy dar plata es bastante más difícil que hace Casi un imposible. tiempo atrás. O sea, yo fuera empresario hoy, bajo además un clima relativamente hostil, una permanente sospecha de mala fe. Mejor estaría arrancando. Sí, pues, y además que hoy día, además de eso, tenemos parlamentarios que no solamente han tenido problemas de financiamiento de campaña, sino que han recibido mesadas durante su ejercicio legislativo de ciertas empresas. De Corpesca. empresas que además tienen Sí. que ver con leyes. ¿sí? El mismo Jaime Orr. el mismo senador que dijo que quería hacerle exámenes de si fumaban pito sus colegas, porque quizás estaban bajo la influencia de los grandes carteles. Pero el tipo estaba recibiendo una mesada. Probablemente va a ser desaforado, va a ser desaforado muy pronto, pero además los empresarios no solo están cuestionados por el financiamiento, están cuestionados por sus propias prácticas, o sea, cosa ver la colusión, y todo lo demás, también han contribuido Así por es. ese lado su Ay, imagen. quedaron tantos temas. Pero bueno, el Pero tiempo va a estar para la siempre se fiesta, acaba. así que podemos Va a tenerlo de estar nuevo. para Lo único que te puedo decir que a comienzo de semana fui a hacer un seminario a la municipalidad de Providencia y dije, qué bueno que este hombre no está en la como alcalde de la municipalidad de Providencia. Por y lo mal pensé que lo en habría ti, hecho. Cristóbal Beloyo. Por lo mal que lo No, habría- porque es mucho más rico estar afuera ahora, aprendiendo, disfrutando nuevas cosas y aportando también con nuevas ideas. Providencia Chile, que tiene lo estaba suyo, ahí. pero no es Londres. Sí. No es Londres. Claro, sí. No es Londres. No alcanza. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Oye, y debo decirte que hay uniones que quisiera hacer